siempre es bueno escuchar Sumo, un poquito de Sumo. Ahora nos vamos a dar un gustazo, como te decía en la introducción, del programa. Vamos a hablar con alguien que tiene un concepto fantásticamente innovador, por lo menos para nosotros, el gran público, sobre lo que es la enfermedad, sobre lo que es la, la cura. Ella es Matelda Lisdero, ella es ginecóloga, médica, egresada de la UBA, como todos los médicos, pero tiene una visión que a nosotros nos gusta un poquito más. Y estos son tiempos como para pensar todo. Está medio peligroso para obedecer, ¿no, Matelda? Para obedecer de manera irrestricta está complicado. Y nos la complicaron, pero nos hicieron un favor, me parece, porque nos obligaron a eventualmente ser rebeldes y cuestionar. Así que Totalmente. hola, Simón, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por atendernos. Bien, todo bien, acá estamos. Gracias. Pero por favor, un gran placer. A ver, hoy vamos a hablar del sistema inmunológico. Vos tenés una visión también muy interesante sobre eso, Mm, que contraría bastante lo que nos han dicho, para variar. Pero mm. bueno, desarrolle, maestra, desarrolle. Claro, yo diría lo siguiente, si a cualquier persona le preguntamos qué es el sistema inmunológico, ya sea médico o no médico, o sea, cualquier persona te va a decir que es un sistema de defensa, ¿no? Que es el sistema que tiene nuestro cuerpo para defenderse de bichos, de virus y todas estas cosas. Entonces yo les quiero contar un poco la historia de cómo se llega a pensar en que el sistema inmunológico es una defensa, porque en realidad nosotros tenemos un montón de bichos, de hecho tenemos más bichos que células y estamos todo el tiempo como funcionando rodeados de gérmenes. Entonces, como cuando Pasteur dijo que los gérmenes eran los malos, y entiendo que lo haya dicho, porque es verdad que cuando tenemos un proceso inflamatorio del cuerpo, muchas veces están los gérmenes ahí. Primero hablemos de bacterias y eventualmente después en la historia de la medicina se empezaron a hablar de partículas virales o de virus. Entonces, claro, sería como un poco culpar a los bomberos de los incendios. Como si yo veo un incendio y siempre hay bomberos, si no tengo toda la película completa, que primero vio un incendio y después llegaron los bomberos, puedo creer que los bomberos están provocando los incendios, porque cada vez que veo un incendio están los bomberos. Entonces, de esa forma, Pasteur, que estudiaba los incendios y no la previa, asoció la enfermedad y las infecciones como que los bichos venían a provocar el daño. Entonces se planteó ahí toda una estrategia en la medicina de evitar que los bichos te provoquen un daño. Entonces cuando Pasteur dice esto, y había otros también que hablaban de eso, eh, lo que pasó es que, claro, encuentran que en realidad decían, bueno, los bichos son los malos, pero después dijeron, no, pero esperá, si los bichos están con nosotros. Entonces, ¿cómo sobrevivimos? Y bueno, porque cuando hay un proceso inflamatorio, hay un montón de sustancias y un montón de procesos en el cuerpo que tienen que ver con esa inflamación, que también un poco como si fueran bomberos que decían, bueno, si el sistema inmunológico, si tenemos algo que nos ataca y no nos morimos, quiere decir que hay alguien que nos tiene que estar defendiendo. Y como en el momento del proceso inflamatorio, que es donde Pasteur veía a los bichos, había mucha inflamación, dolor, enrojecimiento, eh, como cascadas de procesos químicos, y se lo englobó a todo eso en lo que hoy llamamos sistema inmunológico. De ahí se entendió que había que como tunear el sistema inmunológico a través de inyecciones y tal, para que se defienda mejor, como con este preconcepto, ¿no? De que había bichos malos y nosotros teníamos que defendernos, y si nos enfermábamos era porque no nos habíamos defendido correctamente, y por eso había que estimular el sistema inmunológico. Vayan a cualquier médico que ustedes conozcan o hablen con sus familiares médicos, vecinos, y pregúntenles cómo se hace para testear si tu sistema inmunológico funciona bien o mal, y te va a decir, no, no hay manera, o sea, no, Se vos parece podés tener un mucho, análisis perfecto. ¿Cómo? es simplemente para divertirnos un toquecito y después vamos a seguir disfrutándote, pero es muy gracioso, quizás no sea casual, que el funcionamiento que ven en el sistema inmunológico se parece mucho a la idea de seguridad en la calle o en la casa, ¿viste? Es muy parecido, los malos Claro. están afuera, vienen los zombies y nos Y atacan, bueno, es de pintoresco. hecho se llaman natural killers, como que Sí, asesinos naturales, o sea, tiene unos nombres muy bélicos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque
Y bueno, ni hablar en otras partes de la medicina que se habla de invasión y de ataque y de, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Entonces, que otra vez otro día podemos hablar de eso. Entonces, Olvídate. esta cuestión de que el sistema inmunológico está débil y que y eso permite que vos te enfermes, es desde la creencia que la enfermedad viene por algo que no te estás defendiendo que te ataca. Y en realidad eso es una interpretación. Y de ahí también sale o sea, esta cuestión del contagio, que en realidad todos estaríamos expuestos al contagio, pero algunos que se enferman y otros que no, y es porque tienen un sistema inmunológico fuerte que los Sí, está defendiendo. Entonces, se puede mirar así, o se puede mirar, porque entonces, espera, entonces, a ver, entonces, estimulando el sistema inmunológico con inyecciones y como así, como tuneando tu sí, sistema, uno pretendía que la gente no se enferme. Pero claro, no fue así. Como que la gente se enferma igual. Entonces dicen, bueno, no, en realidad esos tuneos de tu sistema hacen que te enfermes menos o menos grave. Es como si intentan acomodar los hechos a sus ideas, en vez de acomodar las ideas a los hechos. pasa mucho, ha pasado en los últimos tiempos también, sí, sí, Claro. olvídate. Entonces, claro, entonces uno dice, bueno, pero espera, entonces, yo digo que no resisten el archivo, ¿no? Porque esos busteos o esos tuneos del sistema inmunológico, llamados así, eh, metafóricamente, entonces al final no era que nos protegían. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, en realidad, entonces no es una defensa, es una moderación de ese proceso. Es como que empieza a hacerse Claro. una ensalada, ¿no? Y después termina que la gente se enferma igual, entre comillas, se contagia igual, porque se siguen pasando, pareciera que se siguen pasando enfermedades. Entonces, que parezca eso, por ejemplo, en cuanto al contagio, digo, puede pasar que nos enfermemos todos al mismo tiempo y que hablemos de contagio, pero ¿qué tal si no es, no? Entonces, en este punto tenemos que decir que cuando a tu cuerpo le pasan cosas, en sentido te inflamaste, entre comillas, infectaste con alguna cosa, en realidad no es que el bicho vino de afuera, sino que tu cuerpo tiene ese proceso inflamatorio donde el cual participan los gérmenes y tu sistema inmunológico va a funcionar como esa manera de comunicarle al germen que ya terminó con su función, ¿no? Que ya se puede ir y ahí aparecen estos anticuerpos. Entonces, es un sistema como muy preciso en el sentido que vos vas a controlar la inflamación de una parte de tu cuerpo, porque esa parte de tu cuerpo se inflamó por algo, y ese sistema va a responder a esa inflamación, ni en más ni en menos. Nuestro cuerpo es perfecto. Entonces, lo que está pasando últimamente, podríamos verlo así, es que en ese intento de mejorar, llenarte de anticuerpos, simplemente el cuerpo ya no puede gestionar del todo como hacía antes esos procesos tan perfectos que tienen que ver con la inflamación, porque se activó un tejido para hacer frente a algún evento en tu vida, porque los tejidos que tenés en tu cuerpo están respondiendo a un intento de ayudarte a sobrevivir a un evento concreto. Cuando se nos paran los pelitos de frío, cuando transpirás, cuando tenés mucho frío y te chorrea la nariz, como son todos mecanismos de que el cuerpo está ayudándote a sobrevivir. En esos mecanismos se puede producir la inflamación como mecanismo de reparación, de llevar nutrientes a ese lugar, de llevar células, glóbulos blancos, fibroblastos, plaquetas para hacer que no sangre, que se cicatrice, que crezca ese tejido, y también gérmenes, que son parte de estos procesos. Y entonces, desajustar ese proceso de reparación puede hacer que la reparación dure más o sea entorpecida o se repare como de más, si querés. Yo a veces pienso que si cada uno en su casa quisiera arreglar un caño, no podés llamar a 18 plomeros, porque te van a terminar rompiendo, no sé, no hay manera, tenés que llamar Olvídate. justo al plomero que sabe arreglarte ese caño. Es más, si llamás a uno que no es plomero, por ahí te rompe más y después tenés que terminar llamando al que sabía. Es como, el cuerpo es perfecto. Los que podemos no ser perfectos somos nosotros. Alguien puede estar diciendo, bueno, Mate, pero a veces una inflamación, una infección
puedo hacer que alguien muera. Ok, necesitamos ayuda a veces. Eso es como sentido común. A veces necesitas que te drenen un absceso, a veces necesitas que te den un antibiótico, pero no en esto de sentirte vulnerable, como mi sistema no pudo contra esa situación. Porque en el sentirte vulnerable, si alguien se siente vulnerable, claro, ¿cómo no? En la vulnerabilidad, ¿cómo no vas a tener miedo? Y en el miedo activas procesos, en esos procesos se inflaman y como se hace como la profecía autocumplida. Y cuando vos te sentís vulnerable y con miedo, no pensás, porque el miedo hace que vos actúes en forma automática, sin poder meditar demasiado, y ahí caes como en la trampa de de utilizar herramientas equivocadas en el intento de, supuestamente, mejorar tu sistema para no morir de algo. Pero entonces, uff, cuánto camino recorrido en la medicina oficial, que aun cuando no coincide con lo que estamos viendo, los médicos no son capaces de frenar, revisar y volver a mirar, ¿no? Y volver a buscar otras estrategias. Y eso es porque yo digo que a los médicos hoy en día casi que no les conviene ponerse a pensar. Porque si se pusieran a pensar seriamente, se darían cuenta que causaron unos daños espantosos. Y eso es muy duro, ¿no? Es muy duro pensar que, y más si lo hiciste sin querer, porque, sí, ¿no? Pero entonces yo apelo a que las personas conozcan su cuerpo, entiendan que claro que está bueno estar bien nutrido, pero al igual que tener buenos vínculos, al igual que no tenerle miedo a la comida, al igual que no sentirse vulnerables, al igual que sentirse útiles, a sentirse respetados, a vivir en grupo, ¿no? En tener una manada que te acompaña, que te hace sentir bien, hacer cosas que te dan placer. Eso es lo que verdaderamente permite que tu cuerpo pueda gestionar esas cosas que sí o sí te van a pasar de, entre comillas, a enfermarte. Porque la enfermedad es el resultado de haber podido sobrevivir a algún evento. Entonces no vas a poder evitar la enfermedad siempre. El tema es que cuando tenés esa enfermedad, poder acompañarla. Y yo les aseguro que no hay una enfermedad en el planeta que se haya evitado por estimular un sistema inmunológico, y menos artificialmente, menos que menos. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, Me acabas de dar el título, ¿eh? Olvídate. Una gran frase. cuando, cuando, a ver, piensen que nuestro cuerpo está queriendo gestionar eh, las situaciones difíciles de la vida, de poder alimentarte, de poder respirar, de tener vínculos, todo esto que les dije. Eso es, si nos falta estas cosas, nos podemos poner en riesgo. Y el cuerpo va a querer activar algún tejido para ayudar, ¿no? Entonces, imagínense si además el cuerpo, que tiene todo lo que necesita para sobrevivir, tiene sus procesos alterados, como yo los llamo intervenidos. Intervenidos, el cuerpo no tiene los mecanismos para responder si vos lo estimulás a través de partes de una manera no natural. Y, por ejemplo, si vos respirás algo que te hace mal, te va a dar estornudo. Eventualmente te va a dar una tos y eventualmente tendrás un montón de moco, ¿no? Le pasó a gente que se intoxicó con algo en la respiración. Si te ingresa algo por la boca, eventualmente lo escupirás. Eventualmente no te lo vas a meter en la boca porque para eso tenés la nariz ahí, que te va a alertar que eso huele mal. Eventualmente vomitarás. Y si pasa de largo, eventualmente te da diarrea. Y el tubo digestivo es un tubo. O sea, con lo cual lo que no necesitas seguramente siga de largo. Y además está el hígado, que además desintoxica. Y los riñones, y hay un montón de procesos. También si metemos algo por la piel, también la piel puede reaccionar, se va a inflamar, va a sacar líquido, de última se hará más gordita la piel para protegerse. Mismo por los agujeros como naturales del cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué le pasa al cuerpo cuando uno lo pincha y le inyecta algo? Ese cuerpo no tiene la manera de gestionar eso ahí adentro de un músculo, ¿se entiende? Es como sentido común, nunca puede ser bueno, más allá de que sí, a veces te pueden dar una inyección analgésica, te pueden dar una inyección
porque tenés muchos vómitos y estás deshidratado. O sea, digo, no quiero tachar todo, quiero Sí, 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 decir, sí. estando sano, si vos vas a pretender que tu cuerpo se va a defender de algo a través de un pinchazo, de un lugar no natural, pero por supuesto que va a ser mucho más difícil de gestionar para tu cuerpo y los resultados van a ser totalmente inciertos. Porque va a depender si la persona usa mucho el músculo, si lo usa poco, si tiene mucho músculo, si tiene grasa, si tiene, no sé, si le emboca cerca un vaso, si no le emboca cerca un vaso. No tengo ni idea, un montón de factores y de cómo gestiona el cuerpo la toxicidad ahí. Claro. La toxicidad la otra la conoce muy bien. Esos otros tejidos, la vía respiratoria, la vía digestiva, la piel, incluso la vagina, el recto, como todos los agujeros, que es otra cosa. El cuerpo ahí sí tiene cómo gestionar. Entonces, que no nos engañen que somos vulnerables, frágiles, que necesitamos, que nacimos fallados y que entonces necesitamos. Yo no lo puedo creer. Cualquiera que fue madre o padre, eh, sabe que el embarazo es lo más perfecto y maravilloso de la historia de la vida de una persona. Te crece un bebé adentro de la panza que no es igual a vos, que tiene la mitad de la información de otra persona, que después incluso hasta puedes no ser compatible en los órganos. Sí, sí, sí. No, se te corren los órganos para que se geste el Además, bebé. pero Es una digo, locura. puede que tu hijo y vos no sean compatibles a la hora de trasplantes. O sea, Sí, sí. es un extraño que te crece en la panza. Imagínense la acomodación que tiene que hacer tu cuerpo para permitir eso. Entonces, ¿cómo vas a pinchar a una embarazada con cosas? Y vas a no sospechar que puede estar causando algún daño, o por lo menos no exponer. ¿Y cómo vas a decir que hay un niño que nace deficiente y entonces necesita estimular su sistema? Pero si nace sin eso es porque no lo necesita. O sea, el chico eventualmente nace sin anticuerpos porque todavía no estuvo expuesto a procesos inflamatorios y estaba en la panza, lo más campante, en un proceso recontra protegido. Entonces, claro que no va a tener anticuerpos, si no lo necesito. Sí, sí, Porque el totalmente. anticuerpo es para regular un proceso inflamatorio. Es el final. A veces quedan hasta huellas en los anticuerpos de cosas que uno ya tuvo. Pero hay gente que tuvo esas cosas que no podés tener otra vez, que te dicen, no, si tuviste rubiola no la puedes volver a tener. Hay gente que sí tuvo 2 veces. Y hay gente que tuvo 2 veces varicela. Y mis médicos ahí se deberían romper la cabeza. Pero ¿saben qué? Lo que cambian son los nombres de las enfermedades, muchas veces. Como que los procesos en la piel tienen miles de nombres diferentes, pero son todo lo mismo. O sea, o muy parecidos. Entonces ahí es donde hace agua el sistema, la medicina. Y no, si tenés pocos granitos es herpes zóster, si tenés muchos granitos es varicela. Lo mismo. Y si tenés en todo el cuerpito algo, es una rubiola, si tenés un poquito, es una dermatitis. Y si, y, a ver, no me crean, confírmenlo. Cuando pensamos en nuestros papás, yo tengo 50 años, mi papá me cuenta la epidemia de la polio y eso. Y yo digo, y hoy hay una epidemia de personas con problemas neurológicos. ¿Por qué no lo llaman polio? Ah, porque están todos pinchados. No, es como, la medicina no resiste archivo. Y van a inventar cosas nuevas, etiquetas nuevas, y ponen etiquetas porque si no, la verdad que la industria médica no puede ponerte un tratamiento si no te pone etiqueta, porque es todo en base a protocolos, que de última no estaría tan mal. Pero digo, no cuidemos al sistema. O sea, el sistema es perfecto. Pero para cuidar tu sistema, tenés que cuidar tu entorno, tus vínculos, tu familia, tus traumas, sanar dolores, sentirte útil, nutrirte como corresponde, sin obsesionarte. No te creas vulnerable, porque si no podés caer de una industria en otra, ¿no? Salís de una industria médica y caes en la industria del suplemento. O sea, no necesitamos, eh, o sea, las bacterias del intestino son lo suficientemente cracks, están ahí, saben mucho más que tu cabeza de alimentación, que tu conciencia y tu aprendizaje en un libro, porque están ahí en tu panza de hace millones de años. Porque vienen como ese conocimiento de ese intestino tuyo, viene heredándose de hace añares. Y vos te creés que saben más que tu cabeza.
Si son un montón, son un ejército, ni siquiera me gusta llamarlo ejército, son una tribu de ayudantes que tenés ahí, un enjambre de gérmenes que están todo el día que esto es nutrición, esto no, esto lo tiro, esto lo junto, esto lo tiro, esto lo guardo. Cuando vos las volvés locas a las bacterias, diciéndole, no, ahora no vas a comer nada, ahora esto es re venenoso, ahora de comer de todo, ahora no comes nada, ¿cómo no se van a volver locas las bacterias? ¿Cómo no vas a tener más, menos, todo desordenado? Entonces, los gérmenes son la consecuencia de nuestras locuras y no la causa. Bien, clarísimo. A ver, para vos que estás ¿Estás ahí? escuchando, claro, sí, sí, ¿me escuchás? Hola. Sí, ¿me escuchás? Estás como congelada, tiesa. ¿Hola? Bueno, bueno, me parece que no vamos a poder cerrar de sí que tiró unas frases maravillosas con las que nos podemos ir a pensar. Buscarla en redes, sube un montón de videos, un montón, y tema por tema. O sea, qué sé yo, por qué el dolor de la menstruación, por qué el sistema inmunológico es lo que te acabo de contar, por qué la vacuna sí, porque, bueno, es un infierno, la verdad. Genera muchísimo contenido, vale mucho la pena. Ella maneja las 5 leyes biológicas, después te lo va a refrescar directamente de su boca, que es mucho más conocedora que yo. Vamos a escuchar un